Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 18 de agosto de 2016. Interesante ese cambio que está realizando Moody's actualmente con respecto a su visión económica en países emergentes. Se destaca las mejoras en las perspectivas sobre Brasil, Rusia y China para el año 2016 y para el 2017. Con relación a Brasil, está destacando la mejora en empresas con relación a temas de confianza y también de expectativas futuras, lo que supondría que en el año 2017 Brasil retornaría a niveles de crecimiento positivos. De todas maneras ha realizado un par de advertencias, sin duda pues el tema de Turquía por su inestabilidad política y de Sudáfrica por la misma razón está generando esta reducción en esas expectativas que tenían sobre estas dos economías. Pero lo interesante es que sobre Brasil y Rusia, que en economías que se habían contraído durante 2015 y 2016, está esperando ya un cambio a terreno positivo para el próximo año. Con relación a Colombia, interesante ver nuevamente indicador de confianza al consumidor en mínimos históricos o cerca a los mismos, con una lectura de casi menos 15 puntos en el mes de julio de 2016. Esto, digamos que es uno de esos factores que se han deteriorado desde hace cerca de 6 meses, no habían sido acompañados por evidencia real de la desaceleración del consumo de los hogares, solo hasta los últimos 2 meses, con las ventas de comercio en niveles de contracción, pues empezó a reflejarse este tema de la confianza de los consumidores. El codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, consideró que a pesar de todos esos incrementos de tasas de interés, los objetivos de inflación de largo plazo del Banco de la República no serían alcanzados en el año 2017. Esto deja serias dudas acerca de si quien había sido el codirector con el sesgo más claramente al alza en términos de política monetaria apoyaría más incrementos de tasas de interés o si está pensando más bien realizar algún tipo de pausa. Con relación a temas corporativos, interesante ver unas decisiones de calificación realizadas por Fitch Ratings, primero comenzando por el mercado local, confirmando los máximos niveles y la perspectiva estable tanto para Corfi Colombiana como para Bancolombia, pero en el nivel internacional, Bancolombia recibió una revisión a la baja de su calificación, que era de triple B más, estaba un escalón por encima de Colombia, y le asignó niveles de triple B. En teoría esto no debería asustar a los inversionistas, pues todavía estaría más de un nivel por encima del mínimo de grado de inversión, pero las razones por las cuales esos los ajustes sí son bien importantes. Fitch Ratings tiene una medición de respaldo de capital y esa medición que calcula Fitch Ratings se redujo de manera importante entre el año 2014 y 2015 de niveles del 10% a casi 7%. Fitch Ratings está esperando que ese nivel de respaldo de capital sea incrementado nuevamente a niveles del 10% entre los próximos 18 y 24 meses. En caso contrario, podría tomar la decisión de reducir, eso sí, la calificación de Bancolombia por debajo de la calificación del gobierno colombiano. Entonces esta advertencia es importante, hay que hacer seguimiento a este tema de capital por parte de Fitch Ratings en Bancolombia como emisor para sondear si efectivamente a futuro podría haber esos ajustes nuevamente a la baja. Incluso esos ajustes no solamente sería para la calificación internacional, sino tal vez podrían influenciar también la calificación interna. Entonces estamos a la espera de decisiones de tipo corporativo por parte de Bancolombia para que ellos preserven su máxima calificación en el país. Con relación también a temas corporativos, Cementos Argos, un día después de publicar sus resultados corporativos, que como mencionábamos eran positivos, pero el mercado ya tenía ampliamente descontado esto, anunció la compra de una planta de cemento en West Virginia, Estados Unidos, con una capacidad de producción de más de 2 millones de toneladas al año, una inversión por cerca de 660 millones de dólares, que fue lograda gracias a un crédito puente otorgado por JP Morgan, que fue la misma compañía que realizó el estudio de la banca de inversión. Interesante ver aquí que con esta adquisición, Cementos Argos incrementa su producción o su capacidad de producción en los Estados Unidos en casi un 30% y estamos a la espera de cuáles serán los mecanismos con los cuales pretende pagar este crédito puente. Recuerden que ese crédito puente generalmente son créditos de corto plazo y pues Cementos Argos anunció desinversiones con las cuales pretende ir pagando este desembolso. Con relación a temas de Pacific, recuerden que ayer Pacific Exploration and Production Corporation tenía una asamblea de acreedores para decidir si esos acreedores se acogían al plan de reestructuración
o pues formalmente conocido como plan de compromiso y arreglo. Pues el día de ayer se conoció que más del 98% de los acreedores, que representaban el 97.2% de las obligaciones con derecho a voto, respaldaron ese plan de reestructuración. Queda por definir si el próximo 23 de agosto la Corte de Ontario da vía libre a este proceso de reestructuración. De todas maneras, quedamos con la duda de si el anuncio de ayer de que había recibido otro plan alternativo va a ser adoptado o no. Igual se desconoce cuál es el plan alternativo. Por el momento pues se asume que los actuales accionistas de Pacific Rubiales pues no van a tener ningún tipo de participación significativa en la nueva compañía. Este proceso de reestructuración podría finalizar o podría finiquitarse más bien a finales de este año. Y desde el lado corporativo también en Colombia, Celsia reportó resultados corporativos, crecimiento de ingresos del 12%, del EBITDA del 31% y de la utilidad neta del 135%, alcanzando los 32 mil millones de pesos. Con esa utilidad del segundo trimestre se voltea esos registros negativos del primer trimestre y hacen que el semestre en general sea positivo en un poco más de 24 mil millones. Por lo tanto, nuestra lectura sobre estos resultados fue positiva y probablemente debido a esa mejora operacional podríamos ver valorizaciones de corto plazo en este emisor. Con relación a América Latina, interesante observar también que el gobierno brasileño se muestra más optimista, incrementando el pronóstico de crecimiento para el próximo año de niveles del 1.2 al 1.6%. Hasta el momento el mercado tiene una proyección de crecimiento cercana al 1%. Y esas mejoras sobre perspectivas en Brasil también en teoría estarían incentivando inversiones de inversionistas institucionales. Qatar estaría interesado en entrar como socio en LATAM Airlines, aparentemente porque esta compañía pues había sido fuertemente afectada por la dinámica de la economía brasileña y con esas expectativas futuras un poco mejores estarían generando espacio para esto. Interesante también ver unas decisiones del Tribunal de Cuentas de la Unión que ordenó la incautación de activos por un poco más de 650 millones de dólares a la compañía Odebrecht, la compañía OAS y también a ejecutivos de ambas compañías con el fin de recuperar parte de las pérdidas que sufrió Petrobras debido a esos pagos generosos que realizaba esta compañía Petrobras a estas otras que fueron que ganaron licitaciones para realizar algunas construcciones para Petrobras y que parte de esos fondos finalmente fueron desviados a políticos en este país. Entonces, de acuerdo a fiscales brasileños, se considera que con todas estas acciones se han logrado recuperar cerca de 2 billones de dólares de las pérdidas que sufrió Petrobras. Para continuar con América Latina, el día de ayer el presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, confirmó oficialmente la designación de Julio Velarde para que dirija las decisiones del Banco Central. Sería el tercer periodo consecutivo de Velarde al frente de la entidad, lo que está dando un mensaje de continuidad en las políticas monetarias. También se está esperando que Perú continúe ese proceso de reducción de la dependencia del dólar en su sistema financiero local y eventualmente algunas decisiones adicionales de flexibilización del tipo de cambio. Interesante ver también que Pedro Pablo Kuczynski nominó a 3 nuevos directores de un total de 7, esos 7 también hace parte el Julio Velarde, entonces en total fueron 4 miembros del Comité de Política Monetaria que designó Pedro Pablo Kuczynski. Los restantes 3 miembros serán designados próximamente por el Congreso peruano. Entrando al tema importante del día de ayer, que eran las minutas de la Reserva Federal, se confirma, o más bien se reconoce como una división creciente al interior de la Reserva Federal, algo que no era aparentemente tan evidente con base en las declaraciones que han venido realizando los diferentes gobernadores de esta entidad. Interesante ver que algunos miembros, varios de ellos, consideran que si la economía se comporta de acuerdo a lo esperado, es muy probable que realicen un incremento de tasa en el corto plazo. Sin embargo, hay otros miembros al interior de esta entidad que prefieren esperar más cifras económicas, otros consideran una minoría que es importante que la inflación de verdad se acerque al 2% para poder respaldar este incremento de tasa de interés. Recordamos que esta reunión fue realizada entre el 26 y 27 de julio, que el 29 de julio se publicó la cifra de crecimiento de segundo trimestre que decepcionó al mercado, estuvo por debajo de los pronósticos, incluso de algunas gobernaciones de la Reserva Federal. Esto tal vez podría
significar que ese incremento de corto plazo tal vez no es tan inminente, pero pues hay que estar observando las declaraciones de los diferentes miembros. Recuerden que el 26 de agosto, es decir, el próximo viernes, la presidenta de la Reserva Federal realizará declaraciones en el simposio de Jackson Hole. Es un simposio donde se reúnen banqueros centrales del mundo y pues el mercado va a estar muy pendiente de esto. El día de ayer habló el gobernador de la Reserva de San Luis, Bullard, reiterando su posición que en los próximos meses, si hay caso, podría apoyar un solo incremento de tasa de interés. Esto pues reflejando su visión relativamente cauta sobre la política monetaria, y estas minutas, como vamos a ver, pues no han tenido unos impactos sustancialmente grandes sobre la dinámica del mercado de renta fija. Realmente ha estado relativamente tranquilo. Con relación pues también a Europa ahora, destacamos que esa revisión ya sobre la inflación del mes de julio de 2016 confirmó la información preliminar. La inflación 12 meses en la zona euro está en niveles del 0.2%, subió un poco con relación a la medición de junio, que era de 0.1%, pero está peligrosamente cerca de ese terreno deflacionario. Por eso es que las expectativas en el mercado es que el Banco Central Europeo mantenga o incluso en algún momento de este año incremente los estímulos monetarios. Un hecho anecdótico con relación al Reino Unido: al parecer el desplome de la libra esterlina sirvió para que los turistas incrementaran las compras de bienes de lujo en el Reino Unido, y esto sirvió para incrementar las ventas del comercio durante el mes de julio, algo que no se estaba esperando tan fuerte como ocurrió. Las ventas del comercio crecieron 1.4% en el mes de julio, justo el mes después del tema del referendo del Brexit, cuando el mercado esperaba solo un incremento del 0.2%. Esto por el momento mantiene las dudas sobre los impactos de corto plazo sobre el Reino Unido. Sin embargo, de largo plazo, pues todos los economistas o tienen el consenso más bien de una afectación considerable. Y en Asia entramos en Japón con una nueva caída de exportaciones del 14%, comparando julio de 2016 contra el 2015, y de las importaciones de casi el 25%. Ese fortalecimiento del yen y esa debilidad internacional son los fuertes lastres que están afectando el comercio internacional japonés, y de esta vía también se está afectando de manera importante el crecimiento económico. El mercado sigue a la expectativa de una revisión detallada de las implicaciones económicas que ha tenido la actual política monetaria, es decir, la tasa de interés en terreno negativo, y esta revisión detallada, recuerden, será analizada en la próxima reunión del Banco Central. Esto ha motivado diversas especulaciones, desde una mayor expansión monetaria hasta posiblemente la reversión en la decisión de tener tasas de interés negativas. Esto será un tema sin duda importante a comienzos del mes de septiembre. Con relación a las cifras económicas conocidas el día de hoy, ya hablamos de lo que fue la inflación en la zona euro, también de las ventas minoristas en el Reino Unido. Falta por anunciarles pues que las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos estuvieron relativamente en línea con lo esperado, fueron 262,000, muy bajas en términos históricos, es decir, mantiene la lectura de un mercado laboral consistente, robusto, que en teoría apoyaría el consumo de los hogares y de esta vía el crecimiento en los Estados Unidos. Con relación a los indicadores que esperamos más adelante en la jornada, simplemente destacar en los Estados Unidos los indicadores líderes hacia las 9 de la mañana con una expectativa positiva. El mes anterior crecieron 0.3%, el siguiente mes, es decir, en el mes de julio, se espera un crecimiento también igual, y estos indicadores líderes generalmente sirven para describir la situación económica en Estados Unidos en los próximos 6 meses. Con relación también a Europa, interesante ver las conclusiones que se obtengan de la publicación de las minutas de la última reunión, pues hay expectativas de que en la siguiente puedan tomar decisiones de mayores impulsos. Con relación a los mercados accionarios, en Asia tuvimos una dinámica negativa en Japón, nuevamente se fortaleció el yen. Parece que estas minutas nos sirvieron para incrementar de manera sustancial la probabilidad de incremento de tasas por parte de la entidad, a pesar de estar mostrando esta fuerte división. El mercado parece que no tiene una gran credibilidad en este momento con relación a esas declaraciones, y en Europa pues estamos registrando estabilidad relativa en los mercados, algunos avances en las primeras horas de esta mañana. Con relación a temas corporativos, destacar dos temas interesantes. Walmart superó expectativas, la utilidad por acción fue de $1.07, la expectativa era un poco menor, y con base en esto pues la acción se ha valorizado 3%. En contraposición, resultados de Nestlé por debajo de lo esperado, utilidad de 1.41 francos suizos con expectativa del 1.59. Interesante ver que en esta investigación de manipulación de emisiones en las pruebas de manipulación de emisiones en las pruebas de emisiones de los motores Volkswagen, se está involucrando ahora a la compañía
Bosch, también alemana. Recuerden que no solamente se estaban hablando de motores de 2 litros, sino también de 1.6 litros en diésel, y que ese acuerdo que había alcanzado recientemente Volkswagen con las autoridades estadounidenses, valoradas en más de $4 billones en sanciones, pues podría ser incrementado por esta nueva investigación. Entonces, en términos generales, recuerden que el día de hoy pues los mercados están relativamente tranquilos, habían arrancado en terreno negativo en Asia, pero ya con la apertura europea las cosas pues están mejorando un poco. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. El mercado, pues a pesar de esos datos que ya mencionó Daniel, en Japón continúa comportándose muy favorablemente esta mañana, después de haberse dado a conocer esos resultados de Walmart. La acción en el pre-market estaba subiendo cerca de 3.4%. Ustedes pueden ver en la gráfica inferior como la acción que ayer se negociaba sobre 72,50 dólares, esta mañana ya se estaba negociando por arriba de los 75 dólares, algo que sorprende al mercado y que nuevamente llama la atención de los inversionistas, por cuanto esta mañana muchas personas estaban hablando nuevamente de esos máximos, niveles máximos que estaban tocando los diferentes índices a nivel mundial. De hecho, algo que llama la atención esta mañana es la fuerte recuperación que han tenido las acciones en Inglaterra, y el índice FTSE, que ya está nuevamente mostrando unas señales interesantes, donde podría alcanzar niveles máximos nuevamente, al igual que el índice Standard & Poor's, que se ha mantenido estos últimos 2 días sobre la zona de los 2.182 puntos, 2.180 puntos, pero que después de entregar 473 compañías en Estados Unidos, compañías que pertenecen al Standard & Poor's 500, pues ustedes ven 78% de las mismas ha sorprendido favorablemente a los inversionistas. Ya casi culminando la época de resultados, pues se destaca nuevamente los sectores de tecnología y salud, que son los sectores que mejor desempeño han presentado durante los últimos 6 meses. Ahora, ¿cómo la hora? Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este se mantiene en la parte positiva. En el canal alcista el índice ya tiene una tendencia positiva clara, con lo cual ha sobrepasado la zona de congestión de 1.300 puntos, y por lo cual cambiamos nuestra visión a positiva. Para las próximas sesiones se espera alta volatilidad aún para el índice por la entrega de resultados, y la acción con el mayor volumen de negociación fue Bancolombia, como lo hemos venido en las últimas sesiones. ¿Y cuál aplicación usamos? Bueno, como veíamos, la acción con el mejor desempeño para la jornada fue preferencial a Bianca. Vemos como se acerca a uno de los niveles técnicos más importantes en 2.500 pesos. Sin embargo, por los buenos resultados que esperamos al final de esta jornada, puede que rompa el nivel técnico y se mueva al siguiente en 2.700 pesos. Sin embargo, debemos esperar la entrega de resultados, y este tuvo una variación de 6,44%. La acción con el peor desempeño fue Canacol, con un retroceso de 1,70%. La misma está siendo negociada en la parte baja del canal alcista, con lo cual esperaríamos que se mantenga en esta parte baja o que llegue a romper o continuar dentro del canal mismo. Buenos días para todos. Para la jornada hoy tenemos 2 fundamentales interesantes. El primero de ellos es respecto a Cementos Argos. Después de presentar sus resultados corporativos del segundo trimestre, la compañía ha anunciado que ha adquirido una planta de producción de cemento en Estados Unidos y 8 terminales adicionales que atienden la operación en estados cercanos a Virginia. Importante resaltar aquí que lo que está impulsando los resultados corporativos de Cementos Argos es la regional de Estados Unidos,
la cual ha tenido un desempeño bastante positivo en el primer semestre del presente año. Sin duda alguna, pues esto hace parte, digamos, de un fundamental positivo sobre lo que es la regional de Estados Unidos de Cementos Argos. Posiblemente se pueda llegar a dar algún tipo de incremento en el precio de la acción durante la jornada de hoy. Dado esto, la compañía también anunció que el día de mañana realizará una conferencia telefónica para explicar más a fondo los impactos o digamos que el objetivo de esta nueva adquisición, que es bastante relevante y es bastante grande. Por lo cual pues también esperaremos hasta el día de mañana para profundizar un poco más la noticia. Hasta ahora simplemente pues contarles lo que es la capacidad de la planta de producción de cemento, es de 2.2 millones de toneladas por año, bastante significativa. Con esto pues el Cementos Argos está aumentando su capacidad de producción en Estados Unidos en un 29%. El segundo fundamental interesante para la jornada de hoy corresponde a Celsia con sus resultados corporativos del segundo trimestre. Como lo mencionó ya Daniel, también tiene una lectura positiva. Iniciando con el análisis de los ingresos, vemos que los ingresos operacionales pues inician su proceso de normalización con un crecimiento de un 13%, donde el 53% de lo que fue la generación para el trimestre provino de centrales hidroeléctricas. En resumen, los ingresos aumentan por tres factores. El primero de ellos es un aumento en los precios de energía en bolsa en la comparación interanual de un 6%, teniendo en cuenta acá también que si ustedes ven cómo han variado los precios en bolsa trimestralmente, pues se va a ver una reducción drástica y a esto corresponde la normalización del incremento de esos ingresos. Segundo, mayores ingresos por cargo de confiabilidad, teniendo en cuenta el comportamiento de la TRM, que todavía es positivo para la compañía. Y tercero, teniendo en cuenta las desviaciones positivas que se asocian a los ingresos de las obligaciones de energía en firme. Para la regional Colombia, simplemente mencionarles aquí que los aportes hídricos han mejorado de manera significativa y pues con esto también Celsia, digamos que ha disminuido su generación consolidada en Colombia, teniendo en cuenta pues ese menor aporte por parte de generadoras térmicas. En Centroamérica, mencionarles aquí que en el consolidado pues la disminución de la generación también se ha presentado en esta regional, teniendo en cuenta lo que son factores climáticos y mencionarles aquí que a pesar de esta disminución en generación, lo que son los ingresos de Centroamérica pues tienen un crecimiento moderado pero positivo, los cuales pues acompañan el consolidado de los ingresos. Importante, más allá de ver esa normalización de los ingresos, es que por primera vez en más de un año los costos de ventas de Celsia aumentan en una menor medida que sus ingresos y esto pues digamos que amplía de manera significativa lo que es su margen bruto. Ustedes ven que aquí pasa de un 23% a un 26%. Si bien estábamos esperando pues digamos que esta normalización en el incremento de costos, no esperábamos que fuera a esta magnitud. Lo que nos lleva entonces a una sorpresa operacional positiva, en donde observamos un incremento en el EBITDA de un 30%, con una mejora sustancial también en márgenes. Simplemente pues resaltar aquí que en la parte operacional, en lo que son los gastos operacionales, lo que son los gastos administrativos se mantienen prácticamente inalterados, inclusive muestran una leve disminución de un 7%, pero pues en el consolidado de los gastos operacionales se presenta un incremento bastante relevante que tiene que ver por dos factores. El primero pues que no se generaron ingresos operacionales adicionales a los que se generaban al inicio de la operación, y el segundo que existe un rubro de otros gastos operativos del cual no se hace mucha referencia en la entrega de resultados, el cual se triplica, y pues esto explica en gran parte este impacto negativo en gastos operacionales. Mencionarles entonces que desde el punto de vista neto esa sorpresa positiva operacional se modera, teniendo en cuenta aquí los incrementos relevantes en lo que son los gastos financieros, y los gastos financieros se incrementan un 45%, básicamente por dos factores: el comportamiento de la TRM y la indexación de los bonos que están atados al IPC.
Al finalizar el ejercicio, después de descontar lo que es el impuesto de renta del interés minoritario, la compañía reduce esa pérdida neta presentada en el mismo periodo del año anterior en alrededor de un 75%, y entonces la pérdida neta para Celsia se ubica en menos 3.624 millones de pesos colombianos. Aunque se presenta una pérdida neta, digamos que pues esa pérdida está por encima, esa pérdida, perdón, es mucho menor a lo que estábamos estimando, o inclusive yo diría que a lo que estaba esperando el mercado, por lo cual entonces nos animamos a dar una primera lectura positiva, teniendo en cuenta, como ya lo mencioné, ese positivo resultado operativo que se traduce a una pérdida neta mucho menor de lo que se estimaba. En nuestro calendario de resultados, simplemente mencionarles aquí que el día de ayer el Grupo Aval anunció que iba a entregar resultados el día 31 de agosto y que su conferencia será el 1 de septiembre. Como es costumbre, pues el Grupo Aval siempre es uno de los últimos emisores en entregar resultados. Recordarles que para el día de hoy, después de cierre de mercado, tendremos los resultados de Bancolombia y posteriormente el viernes también tenemos resultados de Avianca. Agustín. Acá, antes de que hable Agustín, mencionarles que actualmente nosotros tenemos una recomendación de compra en Ecopetrol, cuyo precio objetivo son los 1.340 pesos, teniendo en cuenta que aparte de la entrega de resultados en la conferencia, se mencionaron unos puntos que consideramos claves para el precio de la acción, los cuales ustedes conocerán durante el transcurso de la jornada cuando hagamos la entrega del informe de Ecopetrol. Nos animamos a mantener esa compra e inclusive nos animamos entonces a volver a evaluar un precio objetivo que se ubicará por encima de esos 1.340 pesos. Entonces, recordarles, el precio objetivo de Ecopetrol está bajo revisión. Por tanto, también señalar ahí que la revista Forbes acaba de publicar hace unos minutos algún artículo que hace mención sobre esas mejoras de precios objetivos que están haciendo diferentes analistas sobre el precio de Ecopetrol. Les recuerdo que actualmente solamente 2 compañías tienen recomendación de compra sobre esta especie, entre las que se encuentra Global Securities. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues interesante destacar aquí que después de la publicación de las minutas de la Reserva Federal el día de ayer, pues los inversionistas vuelven a desanimarse en lo que podría ser un alza en las tasas de interés para el mes de septiembre. Les recuerdo que esa probabilidad igual estaba prácticamente descartada con solo un 22%. Lo más interesante, o la dinámica más interesante que hemos observado, tenía que ver con la probabilidad de incremento para el mes de diciembre, que había subido hasta un 52%. Hace un par de días, después de varios comentarios de miembros de la Reserva Federal, pero el día de hoy esa probabilidad vuelve a ubicarse por debajo del 45%, dando razón a los inversionistas que están pensando en el más largo plazo, donde los números que vienen presentándose en Estados Unidos pues deberían presentar algo más de consistencia y solidez en el mediano y largo plazo para pensar en un incremento en las tasas por parte de la Reserva Federal. Por esta razón, pues el dólar entonces pierde terreno nuevamente contra las principales monedas. En los mercados emergentes estamos viendo algo de dinámica mixta, obviamente ligado con esos datos presentados en Japón y el incremento en el precio del WTI por otro lado. Y también se destaca esta mañana el buen desempeño, y de eso también están hablando mucho los inversionistas esta mañana, el buen desempeño que está presentando la libra esterlina, que está ganando casi un 1% después del reporte de ventas minoristas que sorprendió a los diferentes analistas que esperaban pues un dato un poco más bajo. En esa misma línea de ideas, pues el peso colombiano debería mantenerse sobre esa zona de soporte cercana a los 2.900 pesos. Por ahora no esperamos una ruptura fuerte, pero sí es importante destacar que la consolidación de esa tendencia bajista en el dólar y el índice de XY que está atacando la zona de los 94 puntos podría entonces ayudar a impulsar el desempeño de las monedas emergentes. Les recuerdo que
estos movimientos han sido acompañados de una gran cantidad de flujos de dinero que ha venido sobre todo a los países de Asia. Y por esta razón sí es importante destacar o tener más bien presente la solidez de esta zona de soporte de 2900, que como ustedes ven es bien fuerte. Si llegara a presentarse alguna ruptura, fíjense ustedes en la gráfica, la zona Fibonacci en la parte inferior señala aquí una consolidación o una búsqueda de 2780, zona de 2800. No es descartada aún, pero sí es importante monitorear el desempeño, sobre todo en el corto plazo, de las diferentes monedas. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues se renueva obviamente esa expectativa de que los países miembros de la OPEP el próximo mes, más Rusia, pues lleguen a algún acuerdo de producción petrolera. Se ha llegado a dos niveles supremamente importantes. En el Brent superado la zona de los $47 el barril, más importante en el WTI la zona de los $47 el barril, pero más importante esta mañana la ruptura de los $50 el barril para el petróleo Brent. Les recuerdo, el día de ayer el mercado esperaba una variación positiva en los inventarios de crudo en Estados Unidos. Global Securities era la única firma que esperaba una variación negativa cercana a los menos 2 millones de barriles. El dato estuvo muy cerca a nuestra estimación. Este dato sorprende pues, de manera favorable el mercado de crudo. Y ustedes pueden ver en algunos países un desempeño favorable en las acciones que tienen que ver con este activo. Por esa razón, pues mantenemos esa visión positiva también en algunas acciones y, como lo mencionó Ricardo anteriormente, la buena dinámica que podría presentar la acción de Ecopetrol en el corto y mediano plazo. Muchas gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, ya absorbiendo la información, asimilando esa información de las minutas, donde pues todavía vemos falta de credibilidad de la entidad en el mercado, esa división al interior de la entidad, esas advertencias de probables incrementos en el corto plazo, pues no están generando afectación en los gestores de inversión. Vemos hoy valorizaciones en la mayoría de mercados, en España, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Los títulos ganaban cerca de 4 puntos básicos. A nivel global, pues como ustedes bien saben, las tasas de interés siguen en cerca de los mínimos históricos, sin expectativas de un cambio de estos niveles hacia el alza, por lo menos de manera inminente, ni siquiera en los Estados Unidos, que es la economía desarrollada con mejor dinámica en los últimos años. Entonces es importante ver esto acá. En Colombia pues también tenemos reducciones entre 14 y 25 puntos básicos en las últimas 2 semanas, lideradas, como ustedes ya bien saben, básicamente por inversionistas extranjeros. Leímos en diarios colombianos haciendo referencia a la participación de fondos de pensiones, pero les recordamos que ellos, debido pues a sus ingresos mensuales derivadas de las cotizaciones de los empleados, pues lo único que están haciendo es preservando esas participaciones de los portafolios, no tienen una acción activa en este mercado como tal, simplemente están gestionando esos portafolios de manera pasiva, y lo único destacable ha sido ese ingreso de inversionistas extranjeros para generar valorización. Todo por ahora los dejamos con Agustín. Esa dinámica de bonos pues llama la atención también esta mañana de los inversionistas. Se acaba de dar a conocer que por primera vez desde hace 4 años los flujos hacia bonos del Japón superan los 500 billones de yuanes, algo que estadísticamente no se había observado. Tradicionalmente estábamos viendo una dinámica negativa en el flujo de dinero. Cerca de 1.000 billones de yenes japoneses era lo que se estaba observando por parte de inversionistas internacionales, y como ustedes saben, esta tasa negativa pues en principio no debería llamar la atención de los inversionistas extranjeros, pero el gran exceso de liquidez pues está generando que esta compra masiva, sobre la cual diversos inversionistas han llamado la atención, de niveles de sobrecompra y de compra de bonos a tasas que realmente no están ofreciendo una tasa real positiva, pues no debería tener ningún sentido, pero lo que realmente está observando el mercado y lo que corroboran los números en este momento es que el flujo de dinero continúa hacia el mercado de bonos. Por esa razón,
los bonos del Tesoro americano que se mantienen en ese rango del 1.50 al 1.60 ya desde hace varios meses, podrían empezar a señalar algunas mostrar algunas señales de compra por parte de inversionistas. Realmente la zona de 1.60 a 1.58 es una zona donde se han observado, según algunos operadores en Nueva York esta mañana, se han observado algunas intenciones importantes de compra, siempre tratando de buscar esa zona baja de 1.50. Philip. Buenos días a todos. En el tema TES hemos cambiado nuestra visión a neutral. Igual seguimos viendo que las presiones que pueden tener los TES en el segundo semestre van a seguir existiendo, pero en el corto plazo, debido a la alta valorización del petróleo y a la entrada de flujos extranjeros en la parte media y corta de la curva, especialmente en papeles del 2022 y del 2020, vemos como el día de ayer rompe esa zona importante del rango del 7.32, 7.27 y ya empieza operando hoy al 7.22, por lo cual creemos que puede tener un descenso hasta la zona del 7.08, 7%, que fue el low de la parte baja de hace un mes. Entonces tener cautela con las posiciones cortas. Igual no creemos que sea para hacer posiciones largas, vamos a mantener nuestra visión neutral. No le vemos valor a los TES en esta zona, pero frente a la compra importante que han hecho los inversionistas extranjeros y los locales y frente a la valorización importante que ha tenido el petróleo, preferimos no seguir intentando cortos en estos momentos. Recordar que el día de ayer hubo subasta de TES VRs, aproximadamente 250.000 millones, corte del 3.39.9, 3.70 y 3.89 para los vencimientos del 21, 25 y 35. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.